Muy buenos días a todas, todes y todos que nos acompañan en este cuarto encuentro de propuestas didácticas y experiencias pedagógicas para el aula escolar de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Este es un proyecto financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la UNCE, nacido el año 2019, y busca ser un espacio de encuentro para socializar, analizar y reflexionar sobre lo que se está realizando en cuanto a la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales en los distintos niveles del sistema escolar en nuestro país, con foco en los territorios y diversos espacios educativos desde una perspectiva plurinacional, inclusiva, no sexista, sustentable e innovadora, así como lo establece la misión institucional de la UNCE. El encuentro se desarrolla en torno a propuestas didácticas generadas en el marco de diversas asignaturas de la formación, tales como las disciplinarias, las didácticas específicas, talleres u otras, así como también las experiencias pedagógicas que desarrollan los y las profesoras en formación en sus procesos de práctica, incluso dando cabida a trabajos de investigación de seminarios y memorias de títulos asociadas a las temáticas del encuentro. Además, y como una importante vinculación, se busca contar con las experiencias de nuestros egresados y profesores titulados en ejercicios y o docentes del sistema escolar en diversos espacios, niveles y modalidades de enseñanza del sistema educativo, generando así una estrecha vinculación con el medio que permite dar coherencia al eje articulador de la formación profesional en el marco del rediseño curricular de la UNCE y las finalidades formativas de la carrera de Historia y Geografía. En esta oportunidad contaremos con variadas ponencias en cuanto a sus temáticas y contextos de desarrollo, experiencias docentes de un liceo de Talagante, así como también de un liceo de servicio local Barrancas, propuestas didácticas en diversidad sexual, trabajo con archivos históricos, ya sea en el tema de la dictadura en Chile, como la llegada de españoles en el Winnipeg, presencia de las mujeres en el currículum, las problemáticas de género y educación no sexista, hasta la presencia de educación emocional en los procesos educativos y cómo esto se está llevando a la práctica a través de una experiencia docente. Sin más que agregar, dejo a continuación a mi colega doctor Jesús Marola Gajardo, quien nos presentará a nuestras grandes invitadas en la jornada inaugural de este cuarto encuentro del área de didáctica y prácticas del Departamento de Historia y Geografía de la UNCE. Muchas gracias, profesora Cristina. A mí me corresponde presentar a las dos colegas que tenemos aquí de la Universidad de Jaén, de España, a quien agradezco de antemano su presencia, amabilidad de querer participar. Esta actividad se está realizando de manera híbrida, estamos conectados por un lado en Zoom y tenemos algunos estudiantes de público de manera presencial que están viendo lo que ustedes van a presentar. Una mini biografía, en realidad no creo que le haga el honor a todo el trabajo y trayectoria que tienen, pero hay algunas cosas que puedo mencionar para quienes están asistiendo. Por un lado, la doctora Consuelo Díez Bedmar es doctora en Humanidades por la Universidad de Jaén y tiene un segundo programa de doctorado en didáctica específica. Profesora titular del área didáctica de las ciencias sociales en la misma universidad. Ha realizado diferentes proyectos de innovación docente, de investigación tanto nacional como internacional, proyectos de cooperación, los que le ha llevado a distintas partes del mundo. Se pueden mencionar lugares como Colombia, México, en ciudades como Hidalgo, Pachuca, e incluso Bruselas, Túnez, Turquía y Egipto. Pertenece a comités y organizaciones académicas como la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, el Centro Internacional de Didáctica de la Historia y del Patrimonio, y ha desarrollado y participado en el Seminario Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad en la Universidad de Jaén, y además colabora en diversas asociaciones y organizaciones como la Liga Española de la Educación, la Federación del Secretariado Gitano, Familias por la Diversidad, Arcoíris, entre otras. La profesora y doctora Antonia García, también de la Universidad de Jaén, es doctora Convención Europea, defendió su tesis en el 2008, siendo esta la primera tesis nacional en arqueología del género, lo que ya sentó un precedente desde esa fecha hasta hoy. Ha sido durante 7 años secretaria del Seminario Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad en la Universidad de Jaén. Durante 4 años ha trabajado como profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales
En Granada estuvo, y en la actualidad está enfocada en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, del área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén. Ha realizado estancias de investigación en diferentes centros nacionales y europeos y cuenta en su haber en una participación en más de 70 congresos, tanto nacionales como internacionales. Tiene en su currículum diversos proyectos I+D, de índole también nacional y europea, y ha trabajado en proyectos como el GENDAR, Recursos para la Investigación de la Arqueología de la Mujer y del Género en España, que han contribuido enormemente a la justicia social. Además de los artículos que tiene, ha publicado 5 libros, y todos los cuales están enfocados siempre desde la perspectiva de género. Por último, desde su compromiso con la igualdad de género, el 2017 recibió el Premio Mujer Inspiradora, otorgado por el diario Jaén a personalidades femeninas de la misma provincia, además de otros premios. Yo creo que no hago honor a toda la trayectoria. A modo personal, yo algo que siempre digo, si yo he aprendido cosas y mucho de profesoras, son ustedes dos. Creo que son baluartes e insignes de esta área, donde uno se ha podido desarrollar y donde yo he ido trabajando. Para mí son dos amigas y maestras que no hay mucho que decir, que el trabajo es más que destacable. Y es algo que siempre menciono a los chicos y a las chicas, que para trabajar en perspectivas de género y justicia social hay que ser buenas personas primero. Y eso está más que decir en ustedes dos. Dicho eso, le presento la presentación de la doctora Consuelo Díaz Betmar. Ella va a presentar Pensar la historia y la geografía con perspectiva de género, una responsabilidad, un derecho. Dejo a María del Consuelo para que pueda presentar cuando quiera. Ahora, creo que ahora ya estamos aquí, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues en primer lugar, creo que en nombre de mi compañera y mía, aunque ahora ella pueda agregar lo que quiera y podemos hacer esta parte inicial conjuntamente, yo quería indicar el agradecimiento que queremos mostrar. En primer lugar, al profesor Maroya. Él decía, bueno, casi nos emocionamos cuando nos presentaba el compañero Maroya, porque es mutuo. Nosotras hemos aprendido muchísimo de su escrito y de su visión, que además nos aporta esa lectura que va más allá, ¿no?, de nuestra lectura de este lado del Atlántico. Es una lectura que nos obliga a pensarnos y a pensar en otros espacios, en otros contextos, como vamos a hacer esta tarde. Y yo quería agradecer no solamente al profesor Maroya, a quien esperamos en España en el mes de marzo, deseosas de compartir y de aprender, a la universidad y sobre todo al departamento que nos invita, ¿no?, a ese departamento de Historia y Geografía, porque no es fácil en determinados contextos apostar por esta línea de investigación. Mi compañero Maroya nos lo podría indicar desde su visión de ese lado. En nuestro país no ha sido fácil, en nuestro contexto no ha sido fácil, y han sido unos estudios y unas investigaciones que durante muchísimo tiempo no han sido reconocidas. Entonces quería agradecer personalmente a la representante del departamento, a la profesora doctora Cristina, que haya posibilitado este encuentro con esta línea temática y que además hemos creído entender que se trata de la sesión inicial. Así que muchísimas gracias. Antonia, si quieres añadir algo antes de que empiece. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos al profesor Maroya, a la universidad, al departamento, y completamente de acuerdo con Consuelo en que, bueno, no podía haber un mejor inicio de estas jornadas que hacerlo con una perspectiva de género que, como bien ha dicho, es una perspectiva que permanentemente está cuestionada, que somos personas que estamos trabajando por la justicia social y entendemos que una formación de la futura ciudadanía tiene que pasar sí o sí por la incorporación de esta perspectiva a todos los niveles. Muchas gracias,
Y también agradecer a las personas que nos estáis escuchando, que estáis compartiendo la sala y que nos encantaría estar ahí, pues porque a veces las pantallas son muy frías y habrá cosas que nos encantaría ver vuestras caras para que interaccionemos. De hecho, las esperamos ver después de nuestras intervenciones en ese espacio de debate que estamos deseando también de compartir. Cuando el profesor Maroya se puso en contacto con nosotras, yo pensé qué título ponerle y entonces pensé mucho en quién eran las personas que me iban a escuchar y entonces quería dejar claro desde el principio, desde el título, que trabajar perspectiva de género es una responsabilidad. Es una responsabilidad para el profesorado, es una responsabilidad para quienes os estáis formando en geografía, en historia, en general en las ciencias sociales, porque es un derecho de la ciudadanía poder abrir la mirada y poderse hacer preguntas y poder tomar decisiones sobre qué sociedad del futuro quiere. Y por eso voy a empezar, me encantaría estar ahí, ¿no? Para que me contestarais. ¿Qué funciones son las que una vez que vaya a egresar, una vez que vaya a terminar vuestra titulación, creéis que vaya a tener en la sociedad? ¿Y para qué? ¿Y para qué servirían esas funciones? Es decir, ¿qué creéis que vais a hacer para transformar el mundo en aquello que nos gusta, en aquello que queréis que cambie? ¿Y cuáles son las decisiones que vais a tomar al respecto? Por eso yo pensaba que, sobre todo, si yo os dejara unos minutos para pensar, saldrían cosas como la función del historiador, la función de la historiadora, de la geógrafa es analizar, es interpretar, es transmitir y es difundir las conclusiones si estoy haciendo una investigación o lo que vais a hacer esta tarde después de nuestra intervención al presentar vuestros trabajos finales de grado. Pero claro, no sé si sois conscientes de que al analizar tenéis que hacer preguntas. En función de las preguntas que yo le haga a la fuente, me van a dar unos resultados u otros. En función de los objetivos y los intereses que yo marque como primario o secundario en mi investigación, voy a focalizar qué es aquello que voy buscando y voy a seleccionar un tipo de información u otro y voy a aplicarle unas preguntas de investigación. Pero es que además, con las conclusiones que yo obtenga, no sé si sois conscientes de que a la hora de transmitirlas vaya a generar una serie de consecuencias. Unas consecuencias que van más allá de mostrar al público vuestra investigación, porque vuestra investigación avala y vuestra investigación lo que va a hacer es que se interioricen más determinadas cuestiones o que se muevan conciencias o que se abra la mirada. Y eso es una responsabilidad que tenemos como profesionales en cualquier ámbito de nuestro mundo. Pero desde el punto de vista que nos ocupa, quizás quienes vais a ser docentes o quienes aspiráis a ser docentes en cualquier ámbito educativo, creo que una de las funciones es propiciar el desarrollo del pensamiento histórico y geográfico, el enseñar a pensar, el guiar para no creer todo lo que nos llega a Twitter o todo lo que nos llega a Instagram sin preguntarnos antes o sin contrastar información. El año pasado, después de una experiencia que planteaba con mi alumnado del grado en educación primaria, me ponían estos memes, no sé si los conocíais, que hacían referencia a qué diferencia hay entre aprender geografía, como nos lo enseñan los libros de texto, o aprender a pensar geográficamente o históricamente. Es decir, contrastar, comparar, tener en cuenta los contextos y las situaciones de otros y de otras, e incluso también pensar cómo afectan los factores económicos, ¿no? Cómo afecta cualquier movimiento en el tablero de esta economía, macroeconomía, que tanto está poniéndose ahora mismo de relieve con el tema de la guerra en Ucrania. Pero también nos hace reflexionar ese pensamiento histórico, creo que de una manera muy fuerte, en cuál es la perspectiva que le estamos dando a nuestras investigaciones. Y durante muchísimo tiempo, como sabéis, ha habido una perspectiva eminentemente eurocentrista, ¿no? La validez de las investigaciones, las revistas de impacto, los grupos que eran escuchados,
solamente hay que ver, ¿no?, a quiénes se cita más en los artículos para tener esto en cuenta. Y me decían también que le había llamado muchísimo la atención ese pensar históricamente en diferentes contextos históricos. Y me habían seleccionado este meme cuando trabajábamos el mundo griego y el romano. Me decían, claro, yo pensaba que ahora entrar en un baño era, y, sin embargo, los baños públicos romanos mirar cómo eran. Esto hacía referencia a una visita que hicimos a un yacimiento arqueológico que está cerca de la ciudad de Jaén, en una ciudad que se llama Linares y que luego podéis buscar en Google, que se llama Cástulo y que tiene los mayores baños romanos hasta ahora descubiertos en la península, ¿no? Entonces no se podían imaginar cómo eran, y cuando les decíamos incluso que eran baños mixtos, pues claro, se sorprendía muchísimo desde nuestra visión, desde nuestra percepción. Me gustaría que pensarais en cómo se ha contado la historia. Quizás los protagonistas de la historia, y digo los con conocimiento de causa, han sido hombres en una edad media, ¿verdad?, blancos, posiblemente de Europa, y que mayoritariamente nos narran hechos que tienen que ver con la política, con la guerra, pensar, ¿no? A mí me gusta mucho esta fotografía porque es una fotografía de un premio Pulitzer que nos viene a marcar que hay que abrir la mirada, y cuando se abre la mirada nos encontramos con que la guerra, las situaciones van mucho más allá. Esta imagen nos muestra cómo gran parte del peso de esas actividades de mantenimiento, ¿no?, de mantener a las familias, de mantener la subsistencia de las ciudades mientras estamos narrando otras cuestiones que tienen lugar en un frente concreto, normalmente han sido ocultadas. Así que mirad qué diferencia, ¿no? Ahí tenéis el nombre de ese premio Pulitzer por si queréis verlo, porque tiene también algunas fotografías más que os van a remover. De hecho, las narraciones hegemónicas han sido normalmente unas narraciones que han obviado gran parte de la población, no solamente a las mujeres, sino también a personas de distintas edades, desde un punto de vista interseccional, y, como no, a personas de otros lugares del mundo, ¿no? Quizás si abrimos un libro de texto, hay muchísimas investigaciones al respecto, lo sabéis, que analizan las imágenes que acompañan los textos. Esta podría ser una imagen hegemónica, pero si yo os pregunto por ese título que aparece, ¿no?, la lucha que están teniendo las personas que no tienen guerra, ¿qué falta en esa mitad de la imagen? ¿Quiénes faltan? Normalmente aparecería, pues no sé, quizá un agricultor, un labrador, pero sin embargo pocas veces se menciona eso, ¿no? Esa es otra de las imágenes icónicas. Fijaos cómo se parece mucho a la anterior, representa esa imagen hegemónica frente a la imagen que normalmente es ocultada. Fijaos la diferencia en la forma de vestir, en lo que representa, en ese poder frente a las personas de a pie. Pero claro, es que hay cosas que la historia, que la geografía, que el arte, que las ciencias sociales en general no han nombrado o que han ocultado en un acrónimo, pues yo qué sé, el conflicto, ¿no? Vale. Y además también se han ocultado bajo el masculino genérico. Un masculino genérico que, como sabéis, en nuestra lengua no siempre es inclusivo, ¿eh? Y lo ha dicho muy bien antes la compañera Cristina. Decía Celia Amorós que hay un discurso que nombra a la mujer y que las nombra como las idénticas. Pareciera que cuando decimos la mujer en la prehistoria, la mujer en la geografía, estemos hablando de una sola mujer, que somos intercambiables, ¿no?, que no tenemos que tener en cuenta los contextos, los espacios, todas esas interseccionalidades que nos afectan y con las que afectamos a los demás y a las demás. A mí me gustó mucho la campaña, no sé si participasteis en ella, ¿Dónde está mi nombre? Where's my name? En 2020, podéis seguirla en Twitter, donde montones de mujeres, chicas, empezaron a preguntarse por qué habían ocultado su nombre y a reivindicar un nombre a aquellas criaturas que ni siquiera les daban nombre hasta una determinada edad. Durante la pandemia hemos venido escuchando muchísimos elementos que han tenido que ver con el tema de los cuidados, ¿no? La vida en el centro, poner los cuidados en el centro. Una vez pasada la pandemia, nos encontramos
con que parece que todo lo que habíamos aprendido se ha ocultado, ¿no? De nuevo vuelven la hegemonía, de nuevo vuelven las cargas que nos impone los roles de género, nuestras sociedades, y que seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis aprendido a ver en las clases del profesor Maroya o de cualquiera de sus compañeras. Porque claro, ya desde un punto de vista más del siglo XXI nos planteamos incluso cómo esos micromachismos están presentes en cómo transmitimos nuestra historia de vida y nuestra historia a los y a las demás en clase. A mí esta imagen me gusta mucho, os pongo ahí el enlace, Memes Feministas, porque es una forma maravillosa de acercarnos desde Twitter, desde Instagram, a la realidad, a enseñar a nuestras criaturas a pensar. Esta pintura es icónica en nuestra cultura occidental y nunca me había yo planteado esa pregunta que hacía Elena, y dice, ¿por qué llevar al crío un rato no lo ven, no? Es decir, como dentro de las reivindicaciones obreras también hay unas reivindicaciones interseccionales. De nuevo veis cómo aparece ahí una mujer en primer plano y casi la única mujer que se destaca de entre las demás. Bueno, y qué decir de cómo la historia nos ha indicado cuál es nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Cómo a través de la historia y de la historia del arte nos han indicado cómo deben ser las mujeres con respecto a los hombres, o cuál es una buena mujer o un buen hombre. Este cuadro lo conocéis seguro, ¿no? Este beso de Klimt, que si estuviera yo ahí os diría, bueno, ¿qué representa? ¿Qué veis? ¿Qué emociones os produce? Porque quizá os gusta este cuadro. Pero claro, a mí hay una autora que es Femme Sapien que me hizo pensar mucho. No me había fijado nunca en cuál era la postura y la posición que tenía esa chica en ese abrazo. En realidad la están agobiando. No sé si en alguna ocasión os habéis sentido así. Es una violencia que estaba ahí de manera, ¿no? Muy tenue, pero que está. Una vez que has visto este meme de Femme Sapien, ya no vuelves a ver el cuadro de la misma manera. Eso es también pensar la historia del arte con perspectiva de género. ¿Qué nos enseña? ¿Quién hace qué? ¿Qué preguntas tiene? Porque esa violencia estructural, como veis, está en todo y forma parte de lo que se denomina la ley del hielo. Es decir, de cómo los silencios son además violencia. Por eso yo decía que es una responsabilidad vuestra. Si se silencia gran parte de la historia de la humanidad, si se silencian las aportaciones de personas no binarias, estamos llevando a cabo esta ley del hielo, estamos manteniendo esa violencia y lo estamos haciendo además a veces sin darnos cuenta, con esa frase de porque siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué se cuenta una historia hegemónica? Porque siempre ha sido así. Alicia Puleo en 2005 nos hablaba del peligro y el problema que tiene el patriarcado de consentimiento. Y en algún momento, si hacemos autocrítica, muchas de nosotras, muchos de nosotros lo hemos llevado a cabo. El problema es que cuando nos ponemos las famosas gafas de género, esas gafas violetas, de las que han hablado tantas compañeras antes que nosotras, empezamos a ver que ese patriarcado de consentimiento también es una forma de violencia estructural que debemos de analizar con nuestro alumnado. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues supongo que ya habéis empezado a hacerlo en vuestros trabajos fines de grado, ¿no? Pero yo os doy una pista de cómo aplicar ese género como categoría de análisis a cualquier elemento de la realidad, por lo que nos compete en este momento una realidad histórica. Y ahí tendríamos que analizar qué procesos históricos son los que vamos a trabajar en el aula, qué relaciones históricas son las más importantes. Normalmente aparecen unas relaciones históricas entre los reyes, varones, o aparecen unas relaciones históricas que tienen que ver con un norte-sur y qué hacen las mujeres del norte y qué hacen los hombres del sur, o en qué contextos vamos a trabajar, por ejemplo, y si vamos a seguir manteniendo que los espacios de las mujeres son los interiores y que los espacios de los hombres son los espacios públicos. También cuando trabajamos en la sociedad, es decir, cuáles vamos a analizar de las relaciones intergénero e intragénero y cuáles son los parámetros de análisis que vamos a destacar para trabajarlo.
Y por último, los elementos culturales, tan fácil como quién nos dice qué percepción es la válida, quién valida la realidad y por tanto las lecturas hegemónicas y qué pautas de comportamiento y de actuación vamos a llevar a cabo, no solamente desde un punto de vista personal, sino por lo que nos compete esta tarde, desde un punto de vista personal. Yo os traía esta imagen de Christine de Pisan, no sé si habéis leído la novela, es una novela que termina de escribirse en el 1405, la tenéis en la red por si queréis leerla, y se llama La ciudad de las damas. Christine de Pisan ya, fijaos, en ese momento es una de las primeras escritoras. Cuando me refiero a escritoras es porque cobraban por escribir, o sea, se le pagaba por ello. Escritoras hubo muchas. Pero Christine de Pisan nos narra en este libro cómo las mujeres han construido las sociedades y las ciudades. Y además, a partir de ahí empezamos a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Cada vez que nos vamos a acercar al análisis de un libro de texto, al análisis de un recurso educativo, a la lectura de un libro de historia o de geografía, tener siempre estas preguntas ahí en la recámara, ¿no? ¿Quién hace o quién hizo qué? Es decir, ¿cuál es el sujeto histórico? ¿Cómo se nos presenta? ¿Cómo se aparece escrito, pero también qué idea se nos genera, ¿no? Ponerle nombre. ¿Quién tiene o tuvo qué? Es decir, ¿quiénes tienen la posibilidad de obtener qué tipo de recursos? ¿Qué factores afectaban ahí a los acuerdos de género? ¿Los hay o ni siquiera se los nombra? ¿Cómo se distribuyen o cómo se distribuyeron los recursos, si eran públicos o si eran privados, en cada momento de la historia, en cada región, en cada análisis que hagamos de recursos? ¿Qué diferencias de género observamos? Por ejemplo, yo estoy pensando en criaturas que recogen café, ¿qué diferencia hay si yo pienso si son mayores o si son personas pequeñas? ¿Y si son niñas o si son niños? ¿Se las trata igual? ¿Desarrollan el mismo trabajo? ¿Eso cómo afecta a la manera de entender ese proceso? ¿Qué historias aparecen si utilizamos perspectiva de género? ¿Y cómo se narraban esas historias, ¿no? ¿Qué nos ha quedado? Porque claro, parece que Christine de Pisan con esta ilustración, no me digáis que no, está diciéndonos, pero no lo veis, no veis que hay diferencias sustanciales entre afrontar la geografía, la historia, las ciencias sociales con o sin perspectiva de género. Ahí dejo el hilo, ¿no? Ahí podríamos abrir un hilo de Twitter con María Christine y empezar a plantearnos esas diferencias, dónde las vemos, cómo las vemos, qué significan, qué implican. Por ejemplo, si trabajamos el tema de ciudades, pues a mí me interesa mucho, hemos hecho prácticas en nuestra universidad y dan muchos resultados cuando trabajamos el tema de odónimos, el nombre de las calles, topónimos, cómo se nombran, ¿no? Los elementos topográficos. Por ejemplo, hay un estudio maravilloso de México que vino a indicar que cuando hay un montículo que tiene nombre femenino, normalmente ahí hay agua. Si tiene nombre masculino, no. Bueno, pues ¿eso qué implica? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? Pero también si analizáis cualquiera de las plazas, de los barrios en los que vivís, también podríamos mirar qué usos se da y por parte de quiénes a distintas horas del día. Un sábado por la mañana, ¿quiénes están en el parque? Y a mediodía, y por la tarde, y un día cualquiera. ¿Hay más señores sentados en un banco o más señoras? ¿Y eso por qué? ¿Qué consecuencias tiene? La movilidad y el mobiliario de las ciudades, que a veces están pensados para no poder ir con un carro de la compra o para no poder ir con un carrito de bebé, porque están pensados para otro tipo de personas. Pero también cómo son nuestras casas, en qué parte de la casa está la cocina y en qué parte de la casa está el salón o el despacho o el estudio, y eso qué significa. Y del mismo modo, las planimetrías, ¿no? Yo pienso en un centro comercial y pienso en la puerta de un colegio. ¿Cómo se han pensado las ciudades? ¿Quién va a llevar a quién al cole? ¿Y por qué? ¿Y eso qué implica? Y además, importantísimo pensar a lo largo de la historia qué lugares han sido los que nos han servido para identificarnos a hombres, a mujeres, como ciudadanos y ciudadanas. ¿Dónde nos hemos reunido? ¿Les damos el mismo significado?
nosotras hicimos un estudio de un proyecto que se llamó Los recursos hidráulicos en la provincia de Jaén, y aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía que hicimos de un lavadero público donde hay una señora lavando. Ayer precisamente en un telediario de índole nacional salían de nuevo los lavaderos públicos como una manera de ahorrar energía eléctrica, ¿no? Volver a lavar en los lavaderos públicos. Yo pensaba, ¿pero quién va a ir a lavar a los lavaderos públicos con el agua fría? ¿La señora que está aquí lavando o los señores que utilizan el lavadero porque han llegado de una ruta ciclista para refrescarse o para refrescar un poquito la cerveza antes de tomársela, ¿no? Un mismo concepto, en este caso un lavadero público, pero con maneras de entenderse y de entender de manera distinta. Por eso, pensar los espacios más allá y además de pensar la historia, indica esa corresponsabilidad. Requiere que nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser los usos y cómo los vamos a gestionar, independientemente de que seamos hombres, mujeres, personas no binarias. Y a mí me gusta mucho este meme que no es mío, que es el meme Urbanita, por si le queréis buscar, que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre la manera. Fijaos, aquí está representada en un cuadro de Goya, pero aquí tenéis representada como una manera paritaria, ¿no?, de ese acuerdo de qué felices hemos sido porque hemos llegado a un acuerdo. Sin embargo, la inmensa mayoría de personas que trabajan en urbanismo, al menos en nuestro contexto, en nuestro país, y que están al frente de los gabinetes que toman decisiones, pues son señores y piensan las ciudades y los espacios desde su punto de vista. Es muy interesante trabajar con los objetos. La didáctica de los objetos nos da mucho juego a la hora de desarrollar propuestas con perspectiva de género. Esta es una práctica que desarrollamos el año pasado en la asignatura de máster de formación de profesorado, en la que yo les planteaba estos objetos, como veis, una cuchara de palo, un tenedor, una botella, un zapato de tacón y una falda, y les pedía que pensaran en estos objetos para ser trabajados en el aula, pero a lo largo del tiempo y en distintos espacios, y por supuesto con perspectiva de género. No me daba tiempo porque tengo solamente media hora de intervención y debo estar ya terminando, pero os pongo el QR para que podáis hacerle la fotografía y luego ver el ejemplo de lo que desarrollaron el grupo que hizo la práctica del zapato de tacón. He seleccionado ese y no otro, no porque fuera el mejor ni el peor, sino porque es el único que lo hicieron a modo de vídeo y quizá os resulte más agradable verlo en vídeo que leerlo en un trabajo escrito, ¿no? Entonces, quizá las preguntas que ellos y ellas lanzan ahí y sobre todo las conclusiones a las que llegaron cuando abordaban este tema bajo esa perspectiva de género, os sirvan para entender mucho mejor lo que yo en este caso tiempo no puedo deciros. Empezaba la práctica haciendo reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre algún objeto tan eminentemente femenino, como dicen las encuestas, como el zapato de tacón, era en realidad un invento que se había desarrollado para uso masculino. Cuándo, cómo y por qué cambió eso y las consecuencias que ha tenido es lo que vais a poder ver en ese vídeo que os ponía ahí del alumnado. Entonces, si os dais cuenta, nos encontramos con que queda claro que la escuela lo que está haciendo es construir identidades de género. Construir identidades de género en función del contexto y de la cultura, pero unas identidades mayoritariamente hegemónicas y no solamente a través del currículum oculto, sino también a través de qué recursos y qué hacemos con esos recursos el profesorado. Creo que hoy por hoy, cuando Europa nos pide que trabajemos unas competencias para una cultura democrática, por cierto, en ese libro, si lo miráis, veréis que no aparece para nada el género. Es algo que a mí me asombró mucho y que ya pusimos en conocimiento. Y además hemos invitado al congreso que celebraremos la Asociación de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales en Madrid a finales de marzo. Hemos invitado a uno de los responsables de ese libro a nuestro congreso para que venga y explicárselo en persona, ¿no? Que no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de sociedad igualitaria, no se puede hablar de empatía, no se puede hablar de una cultura inclusiva sin trabajar esa perspectiva de género. Porque si unimos, y creo que es lo que nos aúna a quienes estamos aquí esta tarde,
el ODS 5, el ODS 4, una educación de calidad, desde luego, tiene como reto superar una educación tradicional, una historia hegemónica y una geografía hegemónica. Os ponía yo aquí que hay una frase de Scott que me gusta mucho, ¿no? Ella dice, cuando el género es una pregunta abierta sobre cómo se establecen estos significados, qué implican y en qué contexto, entonces sigue siendo una categoría útil para el análisis, por ser una categoría crítica. La perspectiva de género nos obliga a tomar decisiones. Una vez que tú ya entiendes las diferencias, te obliga a posicionarte, porque necesitamos narrar una historia para el futuro y somos responsables, ¿no?, de cuáles son los relatos hegemónicos. Hoy he traído un meme que me hizo mucha gracia. Este lo hizo una alumna del año pasado que se llama Carmen Escavia, en tercero B, y cuando estábamos terminando el tema 2 de la literatura me mandó este meme. Dice, bueno, yo aquí entregando mi examen de historia en bachillerato, eso es cuando terminan la etapa, antes de entrar en la universidad, ¿no?, toda feliz, ¿la veis? Y aquí dice, yo, en didáctica de las ciencias sociales, descubriendo que todo era mentira. No se trata de descubrir que todo es mentira, hombre, no todo fue mentira, pero sí aprendiendo a ver desde otro punto de vista, a construir contrarrelatos, a entender que las verdades absolutas han sido verdades consensuadas y nuestra responsabilidad es mantenerlas. Gerda Lerner decía, las mujeres no están ni han estado al margen, sino en el mismo centro de la formación de la sociedad y en la construcción de la civilización. Y por eso yo quiero terminar, antes decía el profesor Maroya que ambas formamos parte del seminario Mujer, Ciencia y Sociedad, nuestro logo es Hipatia, y me gusta muchísimo esta frase de Hipatia, que espero que la guardéis como yo la guardé en su momento. Dice Hipatia, conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Creo que nuestra función como docentes es enseñar a la gente a pensar y a tomar decisiones libremente, pero de manera consecuente con su toma de decisiones. Y por mi parte nada más, porque ahora mi compañera Antonia García Luque os va a enseñar un magnífico ejemplo que se está desarrollando en un proyecto en el que ella participa desde hace tiempo. Muchas gracias. Dejo de compartir un segundito aquí. Pues muchas gracias, Consuelo, por la presentación. Yo creo que moviliza mucho lo que tenemos construido, lo que hemos ido construyendo y lo que queremos construir. Dejo ahora a la doctora Antonia García Luque con su presentación Past Woman, un proyecto coeducativo para la enseñanza de la prehistoria. Cuando quieras, Antonia. Bueno, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, se me escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Consuelo, por nuevamente, como siempre, enseñarnos más y abrirnos más todavía la mirada. Y bueno, yo he mostrado el proyecto Past Women, un proyecto colaborativo del que formo parte desde hace ya más de 15 años. Voy a antecederlo un poquito con algunas de las cosas que ya ha adelantado mi compañera, pero bueno, me gusta siempre ubicar y contextualizar sobre lo que estoy trabajando, ¿no? Y en este caso voy a empezar lanzando a la gente que está ahí en clase o a través de la pantalla esta imagen con la que siempre inicio mis clases y en las que yo siempre le pregunto al alumnado qué ven, ¿no? Les pregunto, ¿qué ven? ¿Qué ven en esta imagen? Claro, cuando yo pregunto qué ven, pues, y digo una descripción, hacemos una descripción de lo que estáis viendo, pues me describen, pues un poblado, parece ser metalúrgico, hay unos hombres que están haciendo pues su herramienta, ¿no?, de la metalurgia, algún puñal, algo, no sé exactamente lo que hay en el molde y demás, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿y qué no veis? ¿Qué no veis? ¿Qué no hay aquí? Y entonces se quedan ahí un poco, ¿no?, como diciendo, ¿qué quiere esta mujer, no? ¿Qué me pregunta la profesora? Daros cuenta que para ellos es el primer contacto que van a tener en numerosas ocasiones con lo que es perspectiva de género. Y les digo, bueno, pues lo que no veis son mujeres. Tenemos esta mujer en el lateral que está con su uso, con su hilo, ahí usando, que está en un plano lateral, por supuesto, a la derecha, está como contemplativa y parece ser que hay algunas también al fondo de rodillas. ¿Vale? Cuando yo esta imagen se la proyecto a niños de primaria,
de 6, 7, 8 años les pregunto, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Qué pensáis que me responden? Pues estaban dentro de la casa. Claro, dentro de la choza, limpiando y haciendo las cosas propias de las mujeres, porque proyectan en el pasado las interpretaciones del presente, las lógicas presentes proyectadas en una interpretación del pasado. Bueno, esta imagen da para trabajar muchísimo más de todo esto, no solo trabajar lo que es la idea de dónde están las mujeres, sino también del presentismo, ¿no? Cómo interpretamos el pasado con lógicas presentes, incluso cómo representamos los cuerpos con las lógicas presentes. Fijaros que los hombres que hay en primer plano, activos, están todos musculados, sin vello corporal, están fibrosos, no tienen pelo, están que parecen recién salidos del gimnasio. Y la actividad principal de la escena es una actividad masculina, que es la metalurgia. Entonces yo siempre voy un pasito más allá y le digo, venga, pues me tenéis que describir un poco cuál es el proceso de la metalurgia, qué se necesita para hacer un puñal. Y entonces ellos me dicen, pues ya por materia prima, procesar el mineral, molerlo, que está todo en la imagen, procesarlo a través de un horno con una temperatura determinada que ha de aprenderse en un proceso de socialización y aprendizaje de miles de años. Uno no nace por la mañana y dice, voy a echar el mineral al horno y de repente tengo metal fundido, ¿no? Es un proceso de aprendizaje de miles de años. Y por último tengo un producto, ¿no? Que es ese puñal, ese lo que sea, ¿no? El producto que yo tenga de este proceso metalúrgico. Y les pregunto, vale, ¿qué se necesita para hacer un pan? Y claro, y se queda, digo, el proceso, decidme cuál es el proceso. Y dicen, pues, materia prima, procesar el trigo, moler el trigo, mezclarlo con agua, someterlo en un horno a una determinada temperatura, que también se ha tenido que aprender. Y por último, obtienes una torta que consumes a diario. ¿Cuál es la diferencia de un proceso a otro? Tecnológicamente el proceso es lo mismo. La diferencia es que unos tienen un puñal y el otro una torta. Yo les digo, ¿se puede vivir sin un puñal de hierro? ¿Pero se puede vivir sin comer? No. ¿Y quiénes realizaban esa actividad de mantenimiento diaria y cotidiana? Las mujeres. Y ahí es donde empezamos a pensar, ¿no? A interpretar las imágenes desde otra mirada. Me interesa mucho esto porque una cosa es lo que yo puedo ver como mujer feminista formada en esta imagen, otra cosa es lo que es el conocimiento situado. Lo que ve mi alumnado en formación inicial del profesorado y lo que ven los niños y las niñas cuando voy a las escuelas, que no tiene nada que ver lo que vemos unas personas y otras. La mirada contemplativa es tan importante a la hora de interpretar y tenemos que tener en cuenta lo que ven, lo que están interpretando, no solo lo que interpretamos nosotras y nosotras. Tengo muchos ejemplos de este proyecto, otro tipo de imágenes, ¿no? En las que siempre el hombre en primer plano activo y las mujeres en las actividades tradicionales que se le han asignado en el periodo de la prehistoria y la protohistoria. Esta imagen, por ejemplo, me parece especialmente significativa porque muestra la imagen de una familia nuclear en la prehistoria, con un hombre que viene, el típico hombre de las 3P, como diría Octavio Salazar, potente, proveedor y protector, masculinidad hegemónica. Y nos lo proyectan en el pasado, en la prehistoria, una familia nuclear que sabemos que es un concepto contemporáneo, pero se aplica a la proyección del pasado, a la interpretación del pasado. Y esto me lleva a decirles que es necesario trabajar lo que se llama la metodología de Broadway, que es la metodología de Broadway de las competencias conscientes y inconscientes a través de la coeducación. Y os voy a hacer a todos los que estáis ahí en pantalla y en clase que os penséis, que me digáis en cuáles de estos escalones os encontráis a la hora de abordar vuestra praxis docente. Si el día de mañana voy a realizar la praxis docente, en este momento, ¿en qué escalón os encontráis? Tenemos incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Y vamos por partes. La incompetencia consciente es aquella que corresponde a lo que llamamos en el feminismo la ceguera de género, que es la incapacidad que tenemos las personas de detectar los sesgos de género, los sesgos sexistas, androcéntricos, en cualquier narrativa. En mi cotidianidad, en lo oral, en lo visual, en la imagen, en una película, en una canción, en mi comportamiento, en el comportamiento de la autoridad. No soy capaz de detectar los sesgos de género. Por tanto, vivo en lo que se denomina el espejismo de la igualdad. El espejismo de la igualdad, que es creer que la igualdad ya está conseguida. Tenemos una igualdad formal y confundimos la igualdad formal con la igualdad real. Os sonará esto de, pero si las mujeres ya lo tenéis todo conseguido, ¿qué más queréis? Os suena esto, ¿no? Pues esto es el espejismo de la igualdad.
En este momento nos encontramos con personas que dentro de la fase de incompetencia inconsciente. No tengo conciencia de género y por tanto tengo incompetencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como actuaciones de mejora? Empezar a sensibilizar para la toma de conciencia de género, para que empiecen a detectar esos egos, esas desigualdades, y ello significa que si tú eres un docente, yo te tengo que posicionar frente a lo que se llama el espejo patriarcal. Esto es una práctica que yo hago mucho en clase. Te posiciono frente al espejo patriarcal y tú te tienes que explorar y tienes que identificarte como parte de este sistema patriarcal. Te tienes que reconocer en el mismo, porque si tú no te reconoces en el mismo, no vas a hacer nada por cambiar ese sistema patriarcal. Te tienes que reconocer en toda tu práctica docente, en el lenguaje que utilizas, en la actitud y los comportamientos que tú llevas a práctica en clase, porque tus niños y tus niñas te aprenden por observación. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Cómo organizo los grupos? ¿Qué materiales educativos utilizo? ¿Son sexistas? ¿No son sexistas? ¿Cómo resuelvo los conflictos? ¿A quién le doy la palabra? ¿A quién no le doy la palabra? ¿Qué tipo de juegos o juguetes, si estoy en educación infantil, estoy utilizando? ¿Cómo uso y distribuyo los espacios? ¿Cómo se usan los espacios comunitarios? Por ejemplo, el patio escolar. Yo tengo que ponerme frente al espejo patriarcal como docente que soy. Una vez que yo me posiciono frente a este espejo, se me rompe la ceguera de género y tomo conciencia de mi ceguera y digo, pues vaya, va a ser verdad, va a ser que yo formo parte de este sistema patriarcal. Tomo conciencia, pero ahora entro en la etapa de incompetencia consciente. Yo soy consciente, pero soy incompetente, porque no tengo la capacidad de qué hacer ni cómo actuar. Quiero hacer cosas, esto suele ocurrir, yo quiero hacer, esto me pasa mucho con el profesorado también en activo, tengo ganas de hacer cosas, pero no sé qué hacer. No sé, estoy absolutamente incompetente. Entonces pasamos a la fase de formación en la que tú tienes que dotar al profesorado de recursos y estrategias didácticas para la puesta en marcha de acciones coeducativas, pero siempre desde la investigación, no intuitivamente. Hay mucho profesorado que hace mucho tipo de acciones coeducativas que realmente no tienen un impacto real en el cambio de actitudes y comportamientos. Lo hacen con toda su buena fe, con compromiso, con conciencia, pero no tienen la competencia. Entonces tenemos que hacerlos competentes de forma inicial. Tienen que aprender habilidades y destrezas coeducativas con mucho esfuerzo personal y mucho coste, porque cuando tú empiezas en la coeducación y empiezas a realizar acciones coeducativas, a ti te cuesta. Es como cuando aprendes a conducir, que al principio vas pensando en lo que tienes que estar haciendo, primera, segunda, marcha atrás. Tú tienes que ir pensando constantemente esa acción, porque todavía no la tienes interiorizada, no la tienes aprendida. La forma de poder fomentar esas acciones coeducativas es fomentar el compromiso coeducativo a partir de implementaciones muy concretas. No le podemos pedir al profesorado que pase de 0 a 100. Tenemos que hacerlo con cosas muy concretas, que ellos vean que se pueden evaluar esas acciones coeducativas asociadas a una asignatura, a un contenido concreto. Pongo en práctica esta acción coeducativa, la evalúo y empiezo a reflexionar que ciertamente tiene un impacto real y genera un cambio en los aprendizajes. Lo que no se evalúa es como si no existiera. Y por último, la competencia inconsciente. Es cuando ya de tanto repetir esas acciones coeducativas la he interiorizado, tengo la conciencia, tengo el compromiso y tengo la competencia adquirida. De manera que yo pongo en marcha las acciones coeducativas cotidianamente, de forma transversal, sin esfuerzo y sin tener que estar pensando, tengo que hacer esto en coeducación, porque ya me sale, porque no sé otra forma de actuar. Esto implica también formación permanente y actualización constante de recursos, autoevaluación continua. Con todo esto, un poco lo que ha dicho antes la compañera, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en la escuela. La escuela, que es una institución que no es neutra y que es un microcosmos de la sociedad. Si la sociedad es machista, la escuela es machista, es un microcosmos. Si yo no hago por romper la reproducción simbólica del sistema, al final mi escuela se va a convertir en un instrumento de socialización diferencial de género, de perpetuación de ese sistema patriarcal. Tengo que entender que en la escuela se puede conseguir incluso lo que se llama, ¿no?, los patrones socioculturales heterosexuales normalizados. Nos convertimos en ese instrumento de perpetuación de una cultura que es dañina, que atenta contra los derechos humanos y que es tremendamente desigualitaria. Si yo pregunto qué es la coeducación, este es uno de los grandes problemas. La gente habla de coeducación y no entiende lo que es la coeducación. Hay muchas definiciones de coeducación y yo me quedo con esta. La coeducación es un paradigma educativo que tiene en su eje el feminismo.
no se puede coeducar si tú no eres feminista. Cuando yo voy a los planes a las personas que son coordinadoras de planes de coeducación y de igualdad aquí en nuestra provincia, les pregunto si son feministas y me dicen que no lo son, pues tú no puedes llevar un plan de coeducación, no puedes llevar un plan de igualdad si no te consideras feminista. Muchas veces desde la propia inconsciencia de no saber qué significa ser feminista. El feminismo es justicia social, sin más. Como decía Angela Davis, no es esa idea radical de que las mujeres somos personas, ¿no? Eso es feminismo. El feminismo es necesario, la coeducación es necesaria para romper esas cegueras de género, para destruir ese espejismo de la igualdad, para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos. Pero esa perspectiva de género que marcaba Marcela Lagarde. Feminismo no es hablar de mujeres. Feminismo es una perspectiva, es perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política que se ha creado desde el feminismo para una resignificación de todos los ámbitos con las mujeres y desde las mujeres. ¿Por qué partimos de una relación asimétrica y desigualitaria y jerarquías de poder donde los hombres han estado aquí y las mujeres hemos estado aquí? Esto es feminismo y esto es perspectiva de género. Educación para empoderar a nuestras niñas y a nuestras mujeres, coeducación para practicar y enseñar lo que es la sororidad, que es un concepto que se habla pero que no se practica, y para desarticular las masculinidades hegemónicas. La única forma de poder coeducar es desarticulando estas masculinidades hegemónicas. En España, la coeducación, además de un derecho, como ha dicho mi compañera Consuelo, y ser una responsabilidad, es una obligación. Tenemos la obligación de coeducar porque nos lo dice la nueva legislación educativa, nos lo dice en su preámbulo, nos lo dice en sus directrices, guías y demás, ¿no? Ahora nosotros vamos a entrar en la didáctica de las ciencias sociales, en la historia con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué las mujeres han estado ausentes en la historia escolar? ¿Por qué las mujeres no están presentes en la enseñanza y aprendizaje de la historia? Yo lo tengo claro. Patriarcado, por eso lo pongo así, que lo abarca todo. Podemos hablar falta de formación, desconexión academia-escuela, sesgos ensamblados, falsas creencias, pero sobre todo es patriarcado. Esta es la causa de la ausencia de las mujeres en la enseñanza y aprendizaje de la historia. Hay una falta de formación inicial del profesorado, obviamente, en los planes de estudio. Eso impacta directamente en que este profesorado va al aula, es el profesorado sin formación que llega al aula con sus prejuicios, con sus cegueras de género, y que va a formar a la futura ciudadanía con esos prejuicios y esas reglas de género. Y esa es la ciudadanía que luego va a salir ¿a dónde? Que va a salir a la calle, a la sociedad. Esto es un círculo vicioso. Nosotras, las personas que damos clases, somos profesorado, en la formación inicial del profesorado tenemos la responsabilidad y el compromiso ético de formar en materia de género si queremos romper este modelo cultural asimétrico, desigualitario que es el patriarcado. Obviamente, cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, lo ha dicho mi compañera Consuelo muy bien, tienes que optar por un modelo teórico, tú te tienes que posicionar. Las ciencias sociales pueden hacerse desde muchas perspectivas, pero esto implica posicionarte, no realizar una práctica alienada. Depende de la perspectiva teórica en la que te sitúes, va a interpretar la sociedad de una forma u otra. Depende de ti como docente que tú quieras hacer una práctica alienada y hacer una reproducción simbólica del sistema o que quieras cambiar las cosas posicionándote, aunque ello conlleve resistencia, rechazo, dolor, porque sí, el feminismo duele y practicar feminismo duele. Solamente de esta forma podrás afrontar el currículum en función de cómo tú te posiciones teóricamente. Y eso solo puede partir de una reflexión crítica y autocrítica. Obviamente, yo he optado por el modelo teórico feminista, yo he optado por incorporar la perspectiva de género en la didáctica de las ciencias sociales. Y eso va a afectar ¿a qué? ¿Para qué estudiamos las ciencias sociales? A dar respuesta a estas preguntas que antes muy bien lo explicó mi compañera. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos las ciencias sociales y desde qué perspectiva la enseñamos? El currículum no es neutro, evidentemente, y depende del posicionamiento teórico. Ya veis que en España un estudio relativamente reciente decía que un 40,3% de los profesorados no es capaz de detectar los sesgos, los discursos patriarcales ni sexistas en los materiales educativos. Si yo no detecto el sesgo, ¿cómo lo voy a modificar? Si yo no soy capaz como docente de detectar los discursos sexistas y los sesgos androcéntricos y de género en mi práctica y en los materiales, ¿cómo lo voy a desarticular? No veo la necesidad, porque yo estoy
en mi mundo y en mi posicionamiento. Yo, por ejemplo, un estudio reciente que hice también con mi compañera Alba, que está además publicado, le preguntamos a nuestro alumnado de formación inicial del profesorado si consideraba necesario incorporar a las mujeres como objeto de estudio en la enseñanza de las ciencias sociales. Claro, como yo soy la profe feminista, me contestaron un 88% que sí. Pero fijaros qué respuestas nos daban, respuestas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que le estábamos preguntando. Me decían, porque detrás de los hombres había una gran mujer que le ayudaba en todas sus decisiones. Fijaros que tendrá esto que ver con la pregunta, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos necesidad de aprender lo mismo, porque todo el mundo tiene los mismos derechos, las mujeres también. ¿Por qué no? Todo el mundo puede realizar lo que se proponga. Otro dice, podría darse la ocasión, es decir, ni idea de lo que le estamos preguntando. Ceguera total. Por tanto, formación explícita. Formación explícita. No me sirve la transversalidad al principio, porque la transversalidad solo se puede poner en práctica cuando tú tienes mucha formación en género. Es mucho más difícil hacer algo transversalmente, aplicar la perspectiva de género transversalmente, que de forma explícita. Necesitamos obligatoriamente formación en materia de género en los planes de estudio del profesorado. Por supuesto, también tenemos lo que ha comentado Consuelo, ¿no? Quien ha construido el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento histórico, hombres blancos, occidentales, clase alta, pero ya hay mucho avance en los estudios de género. Se han hecho muchísimos historias de las mujeres, muchísimos estudios de género, muchísimas investigaciones que siguen sin llegar a la aula. Hay una desconexión entre la investigación y la escuela. Tenemos que permear el muro de la escuela y cambiar el currículum, cambiar esto que se está convirtiendo en historia escolar. Porque evidentemente, si el currículum es de corte positivista y además tenemos también currículum oculto, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a interpretar el currículum. Tenemos que aprender a interpretar el currículum y que no sea un corsé para nosotros ni para nosotras. Actualmente en España, la nueva legislación nos permite desarticular el modelo de socialización diferencial de género. Nos permite hablar de mujeres, objeto y sujeto de estudio, los saberes de las mujeres, romper el androcentrismo de los saberes, trabajar los STEM, romper la segregación vertical, resolución pacífica de conflictos, educación emocional. La ley no lo permite, pero está el profesorado preparado para llevar a cabo este cambio, esta transformación. ¿Estamos formando a nuestro profesorado para hacer cumplir la ley? Esta es la pregunta. Evidentemente tenemos una historia política, que es nuestro currículum. Nuestro currículum es de historia plenamente positivista y política, donde se enseñan masculinidades hegemónicas, un 83%, frente a algunas feminidades hegemónicas, que obviamente no tienen nada que ver con el modelo de mujer de la sociedad. Son aquellas mujeres que se aculturaron al modelo masculino, ¿no? Al poder de la época. En este modelo de historia política, de guerra, de conflictos, de batalla, las mujeres, sus tiempos, sus espacios, no tienen cabida. La experiencia femenina, las agencias no tienen cabida, las actividades de mantenimiento no tienen cabida, porque para este tipo de historia el poder es el poder político y las mujeres no aparecen porque el modelo de género que ha legitimado las ha excluido de ese ejercicio de poder y de esa toma de decisiones. Somos opuestas al discurso de la historia escolar. ¿Eso se manifiesta en qué? En los libros de texto, que son herramientas de construcción de referentes culturales. Fijaros imágenes de los libros de texto. Son imágenes en las que nos muestran hombres, pero no cualquier tipo de hombre. Hombres en acción agresiva, hombres en acción violenta, hombres portando armas. Nos dicen educación para la paz y le enseñamos solamente la historia del conflicto. No le enseñamos historia de la paz, historia del conflicto. ¿Cómo voy a educar para la paz si le estoy diciendo a mis niños y a mis niñas que los grandes cambios de la historia han venido de mano de las armas? Es imposible. Estamos transmitiendo un modelo, además, de masculinidad hegemónica tóxica. Estamos transmitiendo un modelo de masculinidad que es hegemónica, asociada a la violencia, ¿vale? Bueno, esto es un estudio que hicimos también, en el que también se erotiza la agresividad, el tema de que lo masculino como símbolo de ciudadanía, etcétera. Hay que empezar a evidenciar los cuidados. A mí me dice, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No hablamos de la guerra? No se trata de no tratar la guerra. Se trata de decir que mientras había guerra, había una ética del cuidado, había una actividad de mantenimiento necesaria para el sostenimiento del grupo y que ahí estaban las mujeres para sostener el grupo. Esto se trata. Para ello ya hay proyectos, ¿no? Hay proyectos como el Women's Legacy en el que nos están trabajando sobre este tipo de cuestiones con recursos. Cuando yo tengo un libro de texto, yo tengo opciones. Yo puedo utilizarla como una herramienta de transmisión del relato cerrado o puedo, de memorización y sin ausencia de pensamiento crítico,
O puedo utilizar ese libro de texto de historia política, de historia masculina, de historia hegemónica. ¿Para qué? Para cuestionar el relato y para construir contrarrelatos. De mí depende como docente cómo yo utilice ese libro de texto. Incluso cuando hago ABP, que no es un libro de texto, que son nuevas metodologías innovadoras, ¿qué recursos, qué preguntas lanzo, de dónde parto, etcétera? Por tanto, el ejercicio que voy a poner ahora, y ahora ya voy a hablar muy rápidamente de Past Women, el ejercicio, imaginaros que tenemos como contenido curricular la prehistoria y queremos incorporar la perspectiva de género de la prehistoria. Si yo soy un docente con ceguera de género, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque primero tengo que plantear qué es la prehistoria, cómo lo he aprendido, qué sé sobre las mujeres en la prehistoria. Si sé que veo que sé poco, tengo que investigar para coeducar. La coeducación no es intuitiva, no sale de la nada. Y sobre todo, ¿qué quiero que mi alumnado aprenda sobre la prehistoria desde una perspectiva de género? Estas son las 4 fases fundamentales. Si yo pienso, Tole, ¿qué sabía de prehistoria antes de empezar con la perspectiva de género? Lo había aprendido en la película, lo había aprendido en los museos. Había aprendido una prehistoria de qué tipo, en la que la caza era propia de los hombres, las mujeres estábamos ajenas a la caza, las mujeres no habíamos descubierto el fuego, las mujeres no hacíamos pinturas rupestres. Todo esto son, ahora ya la arqueología, yo como arqueóloga feminista puedo decir que todo eso, mitos y creencias, falsas creencias, pero que nos habían transmitido como verdades absolutas y que nosotros en los libros de texto transmitíamos y en los museos. En los libros de texto aparece el arqueólogo, el hombre de Cromañón, no aparecen las mujeres. Y ahora sabemos que las mujeres pintaron las pinturas rupestres de Altamira, que las mujeres, también, fijaros ahí, esto es muy significativo, las mujeres cazaban en la prehistoria, las mujeres cazaban en el Neolítico. Este es el tema de las pinturas rupestres y fijaros hasta qué punto los conceptos que tenemos nosotros profesorados sobre el tema son tan fuertes que hay un blog de didáctica de las ciencias sociales en la que el profesor que genera este blog habla de esa imagen de las mujeres pintando Altamira y él mismo dice, esta es una ilustración de Arturo Asensio para la exposición La mirada del Paleolítico en el que se especula con el improbable hecho de que las pinturas fueran realizadas por una mujer. El docente cuestiona que esto fuera real. ¿Por qué? Porque en sus lógicas presentes, que una mujer en aquel momento hiciera esas creaciones rompe con sus creencias. ¿Entendemos? Sin embargo, cuando habla de hombres pintando, lo da por hecho. No se cree que especula, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está en consonancia con sus lógicas, está en consonancia con su pensamiento patriarcal. Bueno, si yo sé poco y sé que sé poco, investigo. Hay muchísimos proyectos de investigación sobre mujeres en el pasado. Acaba de publicarse un libro maravilloso, La prehistoria de las mujeres, que puedes acudir a él. En este otro libro, La primera gran mentira, mito y relato distorsionado en la enseñanza de la historia, yo tengo un capítulo divulgativo muy cortito en el que hablo sobre, ¿hubo mujeres en la prehistoria? Parece ser que sí, para romper los mitos y las creencias. Y una vez que yo ya sé algo sobre el tema, me pongo en marcha. Voy a hablar de Past Women, que es mi proyecto. Lo voy a hacer muy rápido. Past Women es un proyecto colaborativo en el que estamos presentes distintas arqueólogas feministas de distintas universidades españolas y europeas, que tiene, entre otros objetivos, tiene varios objetivos, la visibilización de nuestras líneas de investigación y, sobre todo esto, proporcionar recursos actualizados desde la perspectiva feminista a todos los sectores involucrados en la divulgación histórica, incluido el profesorado. Past Women llevamos 15 años trabajando a partir de distintos proyectos de investigación, ¿vale? Esto es muy importante. Past Women, lo que hacemos es generar recursos sin sesgos de género a partir de registros arqueológicos y de investigaciones previas. Y entonces nosotros tenemos, bueno, pues esta página web que os recomiendo que utilicéis, ¿vale? En la que tenemos distintos periodos de la prehistoria y la protohistoria, hablando, pues, hemos generado nuevas imágenes, ¿vale? Estos son los proyectos anteriores de los que parte Past Women. Estamos trabajando con ilustradores arqueológicos e ilustradoras arqueológicas para romper esos sesgos a partir del registro arqueológico, incorporando la interseccionalidad, personas mayores, con enfermedades, mujeres, niños, ancianos, distintas edades, distintas condiciones y, sobre todo, dándole valor a las actividades de las mujeres que siempre han estado infravaloradas socialmente. Estas son las láminas del Paleolítico Superior y Neolítico. Estas son las láminas de las culturas argáricas, las colonias griegas. Como veréis, el foco lo ponemos en la acción de las mujeres, esas que siempre han sido invisibilizadas. Estas son algunas de las imágenes que se están creando actualmente de estos periodos nuevos, incluso la inmunización, calcolítico, evolución humana,
Fijaros qué imagen tan preciosa. ¿Cuándo habéis visto un parto en un libro de texto? No habéis visto nunca. Y esta imagen, y esto está hecho en base a los datos reales que tenemos en los yacimientos arqueológicos, con la antropología forense, paleoantropología. Un parto, hay que decirlo a los niños que un parto requiere esfuerzo, que requiere todo un proceso de aprendizaje, lo que es la partera, los procesos de socialización, que podrían morir los niños, que podrían morir las madres, etcétera. Women, además, lo bueno que tiene es que, bueno, pues no solo te genera las láminas, sino que te da el discurso amparado en la metodología. ¿De dónde tenemos esta información? Sacamos esta información, estas son por el cuidado de las personas, procurar alimentos, construir comunidades, tecnologías cotidianas, lo que tiene que ver con esas actividades de mantenimiento. ¿Lo hacemos a través de qué? De los rastros arqueológicos. Le decimos a las personas, estas láminas están creadas en base a esta información y esta investigación. Tenemos esta documentación y esta metodología que nos dice que esto era de esta manera. No te damos un relato cerrado, te damos el relato con las mujeres y con esas fuentes que nos han permitido hacer estas interpretaciones de las fuentes, ¿vale? En PassWomen, además, bueno, pues tenemos, bueno, estas son las metodologías. Tenemos colgadas, pues ya muchos contenidos, ¿no? Del tipo de, bueno, pues exposiciones sobre las mujeres en el pasado. Colgamos los contenidos para que la gente se las pueda descargar en Creative Commons, es decir, nosotros colgamos la exposición, los carteles de esa exposición, un catálogo de la exposición, un catálogo para el profesorado. Lo tenemos todo planeado para que estos recursos realmente lleguen a la aula. Es que lo importante es que lo que estamos generando desde hace 15 años llegue a la aula y genere un impacto real en los aprendizajes de nuestro alumnado. Tenemos otra exposición que lleva ya itinerando casi 20 años, del Museo de Prehistoria de Valencia, con sus catálogos, en la que te puedes descargar los materiales. Tenemos un apartado muy potente de recursos didácticos, ¿vale? En la que te puedes descargar materiales didácticos. Es decir, no solo te damos las láminas, te damos la información, de dónde ha salido esta información, sino que estamos generando recursos para facilitarte romper los sesgos de género en la enseñanza-aprendizaje de la prehistoria y de la protohistoria. Y en base a la investigación, esto es importante, con rigor científico, No, yo siempre digo lo mismo, de ti depende que utilices estas imágenes de la izquierda, llenas de sesgos de género, de falsos mitos y falsas creencias, que utilices estas otras de PassWomen, que están alineadas con un proyecto coeducativo, pero sobre todo amparadas en una realidad que nos dice la cultura material y arqueológica, que no son una invención. No es que nosotros nos estamos inventando un mundo igualitario, es que nos lo dicen los rastros arqueológicos. Donde no están las mujeres no las ponemos. No tenemos que inventar la historia, no tenemos que inventar el relato, simplemente tenemos que visibilizar allá donde estaban, que han estado invisibilizadas. Si estaban cocinando, vale, estaban cocinando, pero estaban. Que estaban yo qué sé, criando, que estaban atendiendo a los enfermos, pero estaban. Y hay que darle hay que poner en valor sus actividades. Y bueno, ya con esto, pues simplemente terminar, decir, porque yo creo que muy mal de tiempo, que bueno, que tenemos que hacer todo lo posible desde la coeducación precisamente para modificar estos referentes culturales, ¿no? De vincular el poder masculino de la agresividad y de lo hegemónico, de desmitificar la guerra, utilizar lenguaje e imágenes inclusivas, incorporar estas actividades de mantenimiento del discurso histórico, ponerlas en valor, dotarlas de valor, visibilizarlas, incluir la diversidad de identidades desde la interseccionalidad, etcétera. Esto es responsabilidad de la coeducación, sin más. Y bueno, para mí la coeducación, yo entiendo que es un nuevo paradigma de convivencia, va a suponer un cambio en el paradigma de convivencia, estableciendo equivalencia entre personas, más allá del sexo y más allá del género como nos construyamos, equivalencia entre personas, poniendo la clave en la vulnerabilidad del ser humano. Somos interdependientes, somos ecodependientes y el cuidado tiene que estar en el centro y no lo podemos olvidar. Como ha dicho mi compañera, pasó la pandemia y hemos olvidado la importancia del cuidado. Recuperemos el cuidado como el centro de las relaciones sociales. Y bueno, muchas gracias. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Yo animo a todos los que están ahí, detrás de la pantalla y en el aula, que dan el primer paso hacia la igualdad de género, que ya una vez que da el primer paso es imposible echar paso atrás. Muchas gracias.
Eh, Muchas gracias, Antonia, por la presentación. Yo creo que la mayoría quedó con sensaciones y emociones, al igual que lo que nos dijo Consuelo. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas y debate. Eh, a veces ser moderador o moderadora tiene algunos privilegios como poder tomarse la palabra. A mí me gustaría mencionar dos cosas, no tres, pero, y son muy breves, son actividades que he ido realizando con los chicos y las chicas y, y siempre parto iniciando con la idea de que estamos en un aula y nos da un infarto a todos y a todas. Pero los que se salvarían son los hombres. Y las chicas dicen, ¿por qué? Porque algo de género, porque los infartos en las mujeres son otros síntomas. Entonces, desde ahí ya tenemos una cultura patriarcal construida. Y yo les pregunto, ¿cómo se hace, cómo identificamos un infarto? Y claro, las chicas, los chicos me dicen dolor del brazo, es el infarto en hombres, pero probablemente si llegan a reanimarnos, van a creer que la mujer tiene un ataque de pánico. Y no la van a salvar, sino que van a salvarnos a nosotros. Otra idea que me gustaría mencionarle es la ética de los cuidados. Yo creo que eso es fundamental. Y en torno a la prehistoria hay algunas investigaciones que seguro ustedes conocen, pero es bueno como difundirlas a quienes están aquí como asistentes. Que muchos piensan y tienen la construcción estereotipada de que aquellas personas que nacían en la prehistoria con alguna malformación genética o algún deficiencia neurológica, etcétera, eran desechados, tirados en un barranco tipo Esparta, etcétera. Y al contrario, las investigaciones han mostrado que habían personas que no tenían la capacidad de movilidad y tenían que mascar la comida y vivieron más de 10 años, o problemas neurológicos y también tuvieron una vida larga. O sea, en la prehistoria no se abandonaba a nadie, eran todos partes del clan. Y hay un colega de la Universidad de Burgos, Alberto San Martín, que estuvo hace un tiempo con nosotros. Él ha hecho cosas súper interesantes en cuanto a prehistoria, desmontando un poco estas creencias que tenemos. Que, claro, hablamos de prehistoria y de inmediato nos viene una imagen del hombre cazador. Y yo siempre les digo, o sea, nosotros como humanidad estamos vivos gracias a las mujeres, porque ellas, debido a la maternidad, se tenían que buscar refugio. Y al buscar refugio, buscaban asentamientos seguros. Y desde ahí, o sea, no estaríamos si no fuera por ella. Y ya es una construcción que se ha ido realizando y que es necesario desmontar. Voy a dejar ahora la palabra, no sé si hay algunas preguntas de quienes están aquí en el aula o por Zoom. ¿Alguien de asistentes de aquí? Hemos dejado a la gente en shock. Sí. Yo podría hacer una pregunta a ambas, Consuelo y Antonia. Contarles también que esta pregunta me surge a partir de esta, no sé si llamarlo contradicción, pero desafíos que aún no nos quedan. Creo que estamos en una etapa muy inicial respecto a poder incorporar y hacer de forma más común y cotidiana el enfoque de género que estamos trabajando, por ejemplo, en las aulas de la formación de pregrado, en la formación de docentes, porque sin ir más lejos, ¿cierto? A principios de esta semana me tocó ser parte de una reunión de apoderados de mi hija pequeña, y en esa reunión y en esta fecha acá en Chile, por ejemplo, las conversaciones de esta reunión giran en torno respecto a qué se va a hacer a fin de año, ¿ya? Y básicamente con lo que me encuentro en un colegio común y corriente, en un tercero básico, en un curso de primaria, es que una de las mamás, apoyada por muchas otras, da la idea de que a fin de año le podemos comprar a los niños una pelota y a las niñas muñecas. Entonces, cuando yo escucho eso en la reunión de apoderados, yo digo, todo lo que se está trabajando, lo que estamos trabajando en la formación de
de los y las docentes, ¿cierto?, que van a ir al sistema escolar, no tiene impacto todavía, y si hay impacto es muy inicial. Entonces, desde ese punto de vista, preguntarles a ustedes ustedes se dan cuenta ya en España, en su trabajo en Jaén, específicamente, cuáles siguen siendo los principales obstáculos que uno observa en el sistema escolar, en la docencia escolar, que están impidiendo que toda esta mirada, ¿cierto?, pueda permear a la sociedad y podamos tener efectivamente una sociedad más justa e igualitaria. Si queréis empiezo yo y luego continúa mi compañera. Yo en primer lugar, ante su pregunta, hay determinadas cuestiones que me chirrían. Y me chirría, que es un concepto muy propio nuestro, porque decimos, bueno, estamos de manera incipiente, pero es que estamos trabajando en esta temática desde los años 80. Ya no podemos decir que es algo incipiente. Ya tenemos que hablar, como decía mi compañera Antonia García, de esa ceguera y sobre todo de esa resistencia y de esos miedos al cambio del relato hegemónico, ¿no? El profesorado tiene mucho miedo a abordar temas de género. Hay una compañera en la Universidad de Málaga, Laura Triviño, que menciona esto en sus investigaciones. Sus chavales, cuando van a hacer el practicum, se encuentran con que tienen mucho miedo en la aula para trabajar temáticas de género, porque madres, padres y tutores legales se les ponen en contra. En nuestro país hemos tenido hace poco, no sé si han seguido, el famoso tema del PIN parental, que había centros educativos y había madres, padres que pretendían que no se abordaran temáticas de género en las aulas. ¿Qué pasa cuando llega, nosotros llamamos aquí los Reyes Magos, ¿no?, cuando llega la época de los regalos? Yo siempre pienso una cosa, y no sé si os lo habéis planteado así: una pelota, decías, ¿no?, o una muñeca. Nosotras hemos hecho dentro de la Liga Española algunas prácticas en centros educativos con cajas, ¿recuerdas, Tole? Una caja rosa, una caja azul, y dentro metíamos recortes de las revistas que venían de los juguetes, de la publicidad de juguetes, y lo que habíamos hecho con toda intencionalidad había sido cambiar, y entonces en la caja rosa habíamos puesto juguetes normalmente seleccionados por los medios de publicidad para chicos, y en la caja azul pues para chicas. Y les dábamos elección a que cogieran lo que quisieran, ¿no? O sea, que abrieran la caja que quisieran, que metieran la mano y que sacaran el juguete. Cuando ellos abrían la caja azul, porque mayoritariamente ellos abrían la caja azul, mientras que ellas había quienes abrían la azul y la rosa, y se encontraban con un juguete que era la imagen de un juguete para niñas, que no lo querían, se enfadaban muchísimo, ¿no? Y entonces querían como cambiarlo. Y le decíamos, bueno, pues a ver si encontráis a alguien con quien cambiarlo, si se puede llegar a consenso. Y había una frase con la que terminábamos ese taller, que era que para jugar a la pelota y jugar a las muñecas no podemos decir que sean juguetes sexistas. Son juguetes, no utilizamos los genitales para eso. Con lo cual, si tuviéramos que utilizar el genital para jugar a pelota, entonces no sería un juguete. Entonces, una manera de reflexionar sobre cómo nos afecta esto a la hora de elegir es ver cómo nos afecta todo lo que nos rodea, qué publicidad hay. Parece que ya lo hemos superado, pero ahora mismo en televisión seguro que están viendo motos azules que montan chicos y motocicletas rosas que montan chicas. O espacios de juegos que utilizan chicas o chicos, ¿verdad, Antonia? ¿Quieres añadir más cosas? Sí, mi compañera, como bien ha dicho, esta intervención la hemos hecho con educación infantil, y mi compañera Alba y yo hemos hecho una investigación que la tenemos también publicada en educación infantil con niños de 3 a 5 años y con niñas, para saber cuáles son sus roles y sus estereotipos de género. Y bueno, dicen las investigaciones que a partir de los 4 años ya están interiorizados los roles y estereotipos de género. Yo incluso lo adelantaría. Con 3 años, por ejemplo, nos encontramos el rosa, lo interpretan como un color de chica. Es más, si le ponemos un transporte gigante, le decimos qué vehículo pueden conducir los chicos y las chicas. Los vehículos grandes los relacionan con los chicos, salvo si ese vehículo es rosa. Es más potente el color rosa que el tamaño.
fijaros si están interiorizados, al punto de que hacemos una dinámica en la que hacemos una inversión de roles y, bueno, a nosotros nos hemos llevado sorpresas muy desagradables de ponerle a una chica pues un traje de bombero que ellos interpretan que es masculino y ella estar contentísima, y ponerle a un niño, tenemos el vídeo grabado, de 3 años, un delantal y darle un bebé y ponerse a llorar porque él no es una niña con 3 años, ¿eh? Es decir, fijaros hasta qué punto lo que nos rodea socializa. Es más, las docentes de ese centro nos decían, mira, es que nosotros trabajamos muchísimo estas temáticas, permanentemente estamos coeducando desde los 3 años, dice, pero mucho más potente lo que les llega de fuera que lo nuestro. El tema de la familia es muy importante. El tema de la familia, aquí en Jaén se ha puesto en marcha una escuela de familias coeducadoras que ha tenido bastante éxito, en el que las familias están empezando a formarse en estos temas, porque claro, hay resistencias ideológicas y no nos llevamos a engaños. No es porque estas cegueras de género son provocadas muchas veces porque le interesa a determinados sectores de la población, ultraconservador. Es un tema que está muy politizado. Aquí en España este tema está muy politizado, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué genera? Cuando se politiza tanto el tema, que tenemos además una polarización tremenda en torno al mismo, genera que el profesorado tenga resistencia por miedo a represalias, porque no me quiero meter en este fregado, prefiero estar en mi zona de confort, porque va a venir la inspección y me va a decir, porque como una familia se queje, te viene la inspección. A lo mejor hay 25 familias que están satisfechas con la coeducación, pero solo se le da voz a la familia que se queja. Yo doy de fe de que hay muchas más familias a favor de la coeducación que en contra, pero mediáticamente y popularmente se le da muchísima más voz a la familia que está en contra que al resto mayoritario que está a favor. Entonces, bueno, pues esto tenemos que revertirlo y tenemos que, yo mañana, por ejemplo, voy a Jaén aquí a hacer una formación con los coordinadores de coeducación de la provincia. Y muchos coordinadores de coeducación se encuentran resistencias por parte del equipo directivo, de sus compañeros y sus compañeras, de las familias, y les tengo que dar estrategias para ver cómo pueden un poco revertir esta situación y no desanimarse, porque esto desmotiva. Al final, cuando tú estás trabajando y encuentras esta resistencia, lamentablemente genera una desmotivación que es normal, que es comprensible. No sé si hemos respondido, hemos liado aquí un... Que por eso es tan importante lo que decíamos, ¿no? Es una responsabilidad, como ha señalado mi compañera Antonia, está en las legislaciones, o sea, es un derecho, forma parte de los derechos de la educación en la actualidad y por tanto no lo podemos dejar de lado. Da miedo, sí, pero como otras tantísimas cosas, como da miedo ahora que nos tengan que evaluar en competencias digitales docentes, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas más apuestas desde las instituciones de inspección educativa por formar a la gente en competencias digitales que en competencias docente en género, por ejemplo. Entonces, bueno, eso forma parte también de las dinámicas de cómo queremos construir nuestra sociedad. Muchas gracias, Consuelo, Antonia. Tenemos una pregunta para cerrar. Yo solo les comento un dato que muchas veces, este es un trabajo duro, y a mí muchas veces me dicen, ¿por qué trabajamos esto? Y yo tengo una gráfica, desconozco la cifra en España, nuestra situación en cuanto a estos temas de género, problemas de género es bastante similar. Y yo tengo una gráfica con los datos de los feminicidios que han habido en los últimos 10 años, que 2021 al 2011, sí, 2011, pero no, los números no son los mismos. Son los últimos 10 años y la cifra es estándar. Estamos en los 40, un año 41, otro año 43. O sea, han habido 10 años donde el movimiento feminista ha crecido, las demandas, la igualdad formal, etcétera, etcétera, pero sigue muriendo el mismo número de mujeres. Eso no ha cambiado. Y ya hay vida en juego. Eso es lo que yo... A veces no requiere dar más ideas que eso, porque al final, claro... siguen muriendo la misma cantidad de mujeres año tras año. Tenemos una pregunta. Mientras lees la pregunta,
Jesús, efectivamente ese es el pico, pero ahora sumarle la cantidad de chicos que no hicieron lo que querían porque eran chicos y lo que querían hacer era, comillas, comillas, de chicas. La cantidad de chicas que no han hecho lo que querían porque lo que querían hacer era, comillas, comillas, de chicos. La cantidad de ilusiones y metas frustradas, la cantidad de personas que han sufrido daños emocionales toda su vida porque no se identificaban con ese rol binario. Y es decir, ¡buah!, sumarle todo eso. Yo totalmente lo comparto. Esta es una pregunta que es del director de nuestro departamento. Más que nada acá en Chile aún tenemos colegios, escuelas tradicionales, muy antiguas, que son unigénero, solo mujeres, solo varones. Y él pregunta que, ¿cuál es su postura ante eso? Antes en España era así, yo recuerdo que hace muchos años ya, pero acá en Chile aún se mantiene. Bueno, aquí en España la escuela segregada pasó de ser segregada mixta hace ya muchas décadas, ¿vale? Después del franquismo, pasó de segregada mixta y el siguiente paso es la coeducativa. Pero hay que decir que, por ejemplo, la legislación que se acaba de derogar, la LOMCE, ¿vale? La legislación del partido anterior en el gobierno, a través del Ministerio del Tribunal de Justicia, metió un artículo, el artículo 84, que abogaba por la segregación nuevamente, por la educación segregada. ¿Por qué? Porque esa ley venía de un partido determinado, con un pensamiento determinado. Entonces tenemos que también tener en cuenta que al final es que la escuela no es neutra incluso en cómo está organizada normativamente, que es que nosotros tenemos, o sea, unos cambios de normativa educativa cada vez que hay un cambio de gobierno que afecta directamente incluso aspectos como este. Yo personalmente estoy completamente en contra de la escuela segregada, ¿vale? Por todo lo que ello implica y porque, bueno, no pueden aprender a convivir si están segregados y a convivir de forma igualitaria, de forma equitativa, con unas relaciones que sean sanas, que sean relaciones afectivas, emocionales, sanas. Esto se aprende conviviendo en sociedad, no de forma segregada. No podemos hacer educación en valores diferenciales, porque no, entonces no estamos haciendo nada. La segregación, a ver, hay una pregunta de Camila, me parece. Bueno, vamos a ver. Bueno. Totalmente de acuerdo con mi compañera. Aquí todavía hay algunos centros que son centros, claro, lo que en nuestro país se llama, están los concertados y los privados. Los concertados son los que reciben parte de subvención del Estado y otro que se sufraga por las cuotas de madres-padres, funcionan como empresas, y otros que son eminentemente privados y que no reciben dinero público. Pero hay muy poquitos privados y la inmensa mayoría de los que se llaman privados en realidad son concertados, aunque con distintos porcentajes de concierto. Yo he tenido experiencia de trabajo en coeducación en dos coles que son segregados, porque estando en contra de ellos no es un espacio al que queremos renunciar a la hora de trabajar dinámicas coeducativas, y el profesorado se asombra muchísimo cuando entiende que su alumnado lo que está demandando es reconocer y conocer a la otra parte de la sociedad, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo trabajar siempre estos temas, si es posible, con chicos y chicas al mismo tiempo. Si no es posible, no renunciéis a esos coles. En esos coles también hay que hacer coeducación, empezando por el profesorado y por el equipo directivo. Pero que en las dinámicas de clase esté también el alumnado. Que esté el alumnado y el profesorado siempre. Porque cuando el profesorado escucha lo que dicen sus chavales, que normalmente en ese tipo de centros la educación es mucho más transmisiva, ¿no? El docente dice y los demás escuchan. Cuando se les da voz al alumnado, en los cambios de mentalidad que tienen después de las dinámicas, se asombran mucho y al menos empieza un cambio. No para que vayan a ser mixtos, pero sí para empezar a plantearse otras necesidades de formación. Así que no renunciéis a trabajar con esos centros temas coeducativos. Es más difícil, pero no renunciéis. Y última pregunta, de Camila Saavedra. Ella dice, tengo la experiencia de trabajar junto a un museo rural que inclusive en su nombre tiene una marca de género, el Museo del Niño Rural.
y hemos encontrado muchas limitantes para incluir la propuesta de los cuidados y de género en la propuesta museográfica. ¿Qué consejos podrían darnos para persistir en la tarea e invitar a la reflexión al resto de compañeros y compañeras? Bueno, sobre el tema de museo y género hay mucho hecho, sobre cómo incorporar la perspectiva de género y cómo romper esta resistencia. Bueno, aquí hay un monográfico que a mí me gusta muchísimo, es de arqueología, ¿no? El Museo Arqueológico y Género, que coordina Lourdes Prado, en el que aparecen dinámicas y experiencias. Y bueno, yo tengo una compañera que es María Cacheda, que bueno, ha trabajado en distintos museos, ¿vale? Y ella trabaja en el Centro de Patrimonio. Y ella se ha encontrado con esta situación de tener compañeros y compañeras que mostraban resistencia a la incorporación de dinámicas en las que se incluyera la perspectiva de género, y hay que hacerlo de forma que te busques aliados y no de forma brusca, es decir, no se trata de hacer un enfrentamiento directo, sino pues poquito a poco, vamos a hacer una formación. Es decir, es lo que he dicho antes, si tú tienes ceguera de género, si tú estás en esa incompetencia inconsciente, tenemos que pasar a la siguiente fase con un proceso de sensibilización, aportamos datos, aportamos experiencias que han sido exitosas. Para eso lleva a tu museo el tema de alguna formación explícita en museo y género, ¿vale? Que tiene que dar ahí, vamos, aquí tenemos una experiencia muy dilatada en España sobre este tema, un grupo, en las Past Women hay un grupo muy potente de gente que trabaja en museos. Y se va introduciendo, ¿vale? El tema del lenguaje es un tema que sí que cuesta muchísimo trabajo, es el tema que más resistencia genera, incorporar lenguaje no sexista, porque bueno, ya está claro que lo que no se nombra no existe, pero hay gente que entiende que el tema del lenguaje porque es un tema menor, es decir, que eso son pues tonterías, que realmente hay cosas mucho más importantes que resolver que el lenguaje, porque no entienden lo que hay, ¿no? El significado y significante que hay detrás de cada palabra del lenguaje. El lenguaje no interpreta, el lenguaje no significa, pero claro, esto necesita también de formación. Hacer los cambios de forma brusca, porque yo lo quiero, porque yo creo que no es lo ideal. Tenemos que ir sensibilizando para pasar esos escalones que yo he puesto al principio, porque mayoritariamente la gente está en el primero, aunque nos cueste reconocerlo. Sí, hay gente que puede estar en el segundo, que esté ciertamente comprometida sin saber lo que hacer, pero mayoritariamente la gente tiene esa ceguera y esa resistencia. Porque además es que en los medios de comunicación los discursos antifeministas son muy potentes y son muy populistas y llegan mucho, calan mucho más que los discursos feministas. Por cada paso que da el feminismo hacia adelante, da el patriarcado 3 más. Porque el patriarcado, como nosotros decimos, se rearma con nuevas estrategias. Entonces, yo lo que le diría a esta persona es que ponga especial hincapié, que insista en hacer alguna formación, que intente ir poquito a poco sensibilizando a las personas que le rodean. Camila, mira, por mi parte, fíjate que nos das poca información sobre el museo en sí. Imagínate cuando ese museo se hizo, ¿no? Que visibilizaba a la infancia. Quizás tú y yo le hubiéramos puesto la infancia, ¿no? Le pusieron el masculino genérico, ¿no? Ocultando bajo el genérico. No nos dices qué hay expuesto. Quizá una de las estrategias sería analizar cuáles son los recursos que hay expuestos, a quiénes visibiliza y qué parte oculta. Hay varias películas que os pueden interesar. A mí me gustó mucho Buda explotó por vergüenza, no sé si la has visto, que marca muy bien en un ámbito que no es el nuestro, pero sí rural, cómo las actividades no son solamente las de ir al colegio, sino todo lo que se hace por parte de niños y niñas antes, durante y después del horario del colegio. Y qué parte de todo eso no está visibilizado en el museo. Es decir, puedes ir a ese museo, analizar los recursos que hay y ver qué falta, como bien antes nos ha hecho comprender mi compañera Antonia. Y una vez que tú veas lo que falta, hacerle reflexionar sobre ello y que ellos y ellas hagan una propuesta al museo de mejora. Quizás como actividad desde la infancia llegue mejor que si desde alguien experto se lo proponemos, por si te sirve, ¿vale?
Bien, queremos dar las gracias entonces, Consuelo, Antonia, un gusto haberlas conocido, un gusto de tenerlas acá en nuestro cuarto encuentro de propuestas didácticas y experiencias pedagógicas para el aula escolar de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y esperamos que esta invitación sea la primera de varias, esperamos tenerlas acá en nuestra universidad, una universidad pedagógica que forma a profesores y profesoras para nuestro país. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, sus propuestas, porque sin duda son un gran aporte en la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Así que les doy las gracias por compartir con nosotros esta tarde y muchísimas gracias, y nosotros continuamos, ¿cierto?, después de este receso con propuestas didácticas y experiencias pedagógicas en la jornada de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.